pero nosotros somos al experto en el fármaco y esas condiciones las debemos de manejar. No las conocemos mucho porque a veces estamos en la oficina farmacéutica y no es el día a día, pero no quita la responsabilidad que conozcamos, porque puede venir un paciente y nos puede preguntar y debemos de estar en condiciones y no esperar que solamente vayan a enfermería, sino nosotros también dar la información necesaria a los pacientes. El control de temperatura deberá ser controlado 2 veces al día, al inicio y al final. El tiempo mínimo es 2 veces al día, pero yo puedo controlar mayor tiempo, ¿sí? Y eso va a ir en mi proceso. En mi procedimiento va a ir escrito, yo coloco mañana, tarde y noche, o coloco las horas. Cuando venga la inspección inopinada, debe de estar mi registro al día, porque se supone que eso es diario. Eso es como el pan de cada día. Si yo pongo que hago a las 9, a las 2 y a las 6, yo tengo que estar, yo puedo poner de 9 a 4, o de 9 a 1, por ejemplo, de 9 a 11, y la inspección llegó 10:30, no me puede poner una sanción porque yo todavía no llegué a las 11. Entonces, los procedimientos se hacen de acuerdo a las condiciones en las que yo trabajo, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, si yo pongo 9 en punto, y la inspección vino a 9:30, y no lo coloqué, ya estoy en falta. Porque coloqué mi procedimiento que era 9 en punto. Si yo puse más, menos, 30 minutos, entonces todavía estoy, pero si son 9:45 y eran 9:30, ya estoy con una falta, ¿sí? Por eso es que es importante que los procedimientos los revisemos uno a uno y lo hagamos lo más acercable a nuestra realidad. La temperatura de medida serán registrados en la hoja de control. Todos los almacenes deberán implementar un sistema de alarma automática. En lo que es vacunas, cuentan con sus alarmas automáticas porque es lo que les exige la norma y está presupuestado. Acá un modelo de control de temperatura, ¿sí? A la entrada y a la salida. La ubicación de las vacunas, cuando son termoestables, las vacunas tienen que ser accesibles y caducidad o vencimiento. Acá aplica también lo que es FIFO y FEPO, lo que veo en productos normales, en productos que están a temperatura ambiente. Entonces tengo que rotular. La mejor manera es rotulando, colocando un indicador, una etiqueta, un plumón, marcando para yo saber que esos productos son los próximos a vencer. Eso también tengo que colocar en mi procedimiento. ¿Cuáles son mis medidas para yo garantizar que tengo manejado y controlado el registro de productos próximos a vencer? Eso es parte de lo que nos piden también para la certificación. ¿Cómo tengo el registro? Sí, pero ¿cómo lo identificas? Pero si este producto dice que vence, ¿por qué está atrás? Entonces esa es una mala práctica de almacenamiento. Adquisición y uso de infraestructura, de equipo, por ejemplo, cuarto frío, usa de energía, uso y adquisición de almacenamientos en gran volumen, por ejemplo, vacunas. ¿Quiénes también tienen esto? Los productos oncológicos, ¿sí? Bastante manejan los productos biológicos, los productos oncológicos manejan estas características. Las congeladoras eléctricas, ice line, en zonas donde la energía estable dura las 24 horas, las cajas térmicas, para almacenar y transportar por periodos de 5 días con paquetes fríos. Y acá tenemos diferentes tipos de conservadores, ¿no? De termos transportadores. Bueno, ya no les gusta que le llamen termos, ahora les llaman conservadores, cajas transportadoras, ¿sí? Entonces, o conservadores, ¿no? Tenemos un conservador de vacunas de 32 hasta 72 horas y tiene la capacidad para 4 paquetes fríos. Entonces, esto lo menciona porque ya lo calificó, porque ya lo demostró. Ya se evaluó que estas características con estos conservadores, con estos paquetes fríos y en este tiempo la temperatura es constante. Luego tenemos termómetros digital a pilas, uso en refrigeradoras y para supervisión de cadena de frío, y el vertical uso en termos y en todos los niveles. En los termos generalmente vienen los data logger incorporados, ¿sí? Que ya es un sistema, como les digo, un software que automáticamente se baja al sistema y cuando ellas regresan de vacunar bajan al software y determinan si todavía ese producto sigue manteniendo su temperatura, a qué temperatura ha llegado, si necesitan eliminar o no. Acá tenemos los IceLine, los equipos IceLine corresponden a la actual tecnología en equipos inmunobiológicos y solo requieren 8 horas de energía eléctrica diaria y conservan a las temperaturas de 2 a 8. Equipos frigoríficos y elementos complementarios de la cadena, ¿para qué, no? Para asegurar que la temperatura que requieren los productos son las adecuadas. Es necesario disponer de diferentes sistemas frigoríficos y de otros elementos complementarios. Entonces, es acá donde tenemos que mantener, ¿no? Tenemos que ir evaluando las zonas de calor.
La refrigeración es el proceso de reducir temperatura a una sustancia adecuada. El espacio puede ser el interior de un refrigerador común, una cámara frigorífica cerrada o el que deberá mantener una temperatura más baja que el ambiente que lo rodea. Las cámaras y cuartos fríos, construidas con paneles modulares, aislados, poliuretano, revestimiento interno y externo de aluminio y acero inoxidable. Son las características que tienen estas cámaras frías. Deben contar siempre con 2 sistemas independientes de refrigeración capaces de manejar cada uno 100% de la caja térmica. Tener un sistema de alarma para detectar temperaturas. El sistema debe estar dotado de un suministro de energía eléctrica por batería UPS. Y la batería UPS es un conservador de energía, que cuando hay una fluctuación, automáticamente este se activa para que el equipo no sufra ningún desperfecto. Es, por ejemplo, como un estabilizador de la computadora. Si yo tengo una fluctuación, se puede quemar mi monitor. Pero si yo tengo el estabilizador, este estabilizador me va a garantizar, me va a establecer la energía porque tiene una carga que tiene conservada ahí. Pero es por un tiempo también, ¿no? Igual, cuando uno adquiere estos equipos conservadores, aparte de colocar que sea con características y que sea calificado, también debo de colocar que debe ir con un UPS. Dentro de la calificación, dentro de mi requerimiento, debo considerar que venga cada equipo con un UPS. Tener termómetros externos que permitan la lectura de la temperatura por la persona responsable. Eso es lo que se busca ahora, ¿no? Que los equipos tengan los termómetros externos digitales, que sean accesibles a uno y que ya no tengamos que estar abriendo y cerrando. Por ejemplo, en boticas y farmacias que se utiliza el termogrómetro, se coloca en la parte superior, pero ¿qué es lo que voy a calibrar? El sensor externo, que es lo que voy a colocar internamente, ¿sí? Es lo que voy a calibrar. No voy a calibrar el sensor interno del equipo, sino voy a calibrar el cablecito, y a ese cablecito también se calibra, porque ese es un sensor externo. Esa puntita plateada es el que me da la temperatura, es el que me mide la temperatura. Y generalmente lo utilizamos a veces en las frigideras, ¿no? Las puertas deben tener cortinas de tiras de PVC y alarmas programadas para que se active después de que permanezca abierta por más de 5 minutos. Acá vemos una cámara. Antes de autorizar su uso se deben efectuar una serie de pruebas que garantizan la confiabilidad. O sea, para utilizar esta cámara, primero tengo que evaluar el diseño, tengo que evaluar si esta califica sus procesos internos o no, para que me dé la confiabilidad del uso. Siempre que se instale un cuarto de este tipo, se debe contar con la intervención de un profesional especializado en cámaras frigoríficas de almacenamiento. Si no hubiera uno, bueno, puedo solicitar al OPS, pero en Perú hay varios, hay muchas empresas que brindan este servicio. Los equipos frigoríficos, en el caso de refrigeradoras, son indispensables para conservar medicamentos biológicos, vacunas, etc. Asimismo, se usan equipos de diseño especial, tales como refrigeradoras de pared de hielo, Ice Line. Se debe recordar que las normas y recomendaciones de la cadena de frío están relacionadas con el uso de equipos tradicionales o equipos frigoríficos domésticos de una sola puerta. Este problema, no tenemos equipos muy obsoletos, no hay presupuesto para hacer cambios y eso nos genera un problema, ¿no?, de estabilidad en los productos y más con las fluctuaciones. Pero es necesario que tanto nosotros, que somos los especialistas del área, como las autoridades, que son la DIRESA, la DISA, hagan los informes técnicos a las autoridades para que evalúen y sea más respaldado la necesidad. Eso es lo que estamos trabajando, por ejemplo, con la DISA 2, ¿no? Con la DISA 2, con este tema de la certificación. Los hospitales nos certificamos ahorita, no tenemos hospitales certificados. Oficinas farmacéuticas, hospitales, no sé si ya tendrá alguna, ¿no? Entonces, en Lima estamos igual. Pero el problema es presupuestario, o sea, acá no es el problema de repente de que el profesional químico farmacéutico está reacio a los cambios. Acá es lo contrario. Estamos queriendo el cambio, queremos estar en las normas, pero no tenemos el presupuesto necesario. Y más con los problemas que han habido, ¿no? Si los presupuestos han recortado para muchos sectores, entre ellos salud, ¿sí? Se ha redistribuido el dinero para las estrategias, en este caso malaria, dengue, ¿no? Se ha redistribuido personal y contratación con epidemiólogos, etc. Entonces estamos en un problema. ¿Y qué hicimos con la DISA? Hicimos un conversatorio que organizó el Colegio Departamental, participamos diferentes hospitales, la DISA Lima y 2 DISA, la DISA 2 y la DISA 4,
y expusimos nuestros problemas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas para la certificación? Y uno de los problemas es esto, ¿no? Que no tenemos los equipos necesarios. Entonces, ¿qué hacer? Unir esfuerzos. Colegio Profesional hace su hoja de recomendación, con la DISA por su otro lado y nosotros. Entonces, de una u otra manera presionamos a que las autoridades den los presupuestos, ¿sí? Pero ya es el trabajo técnico, o sea, ya no es de que nos sentamos en una mesa a pelear, ¿no? Totalmente lo contrario. Está el administrado, los que nos administran, y como ente intermedio y regulador estaba el colegio. Entonces llegamos a un buen acuerdo, nos dejamos entender, pudimos conversar de colega a colega y salimos con una, como se dice, con una lección aprendida, que unidos podemos más, ¿sí? Y que no es de que el doctor es el fiscalizador y que todo ve mal, no. El doctor cumple su trabajo, porque él está en esa función, y nosotros cumplimos otra función, que a veces ambos de repente lo vemos de puntos de vista diferentes, pero cuando ya vemos las realidades de ambos sectores, nos podemos a dar cuenta de que ambos estamos empujando el coche a un solo sentido, que es la población, la calidad de atención y la seguridad y eficacia de los fármacos. Se debe recordar que las normas y recomendaciones de la cadena de frío están relacionados con el uso de los equipos tradicionales, equipos frigoríficos, lo que decíamos hace un momento. ¿Qué niveles debo de tener en cuenta en las cadenas de frío? Puede variar y se adapta a la estructura de salud. En cada nivel corresponde almacenar los productos a la temperatura deseable y por el periodo de tiempo recomendado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las estabilidades de los productos. Debemos de aprender a manejar estabilidades. Debo de conocer cuáles son las temperaturas. Debo de tener dentro de mi relación de productos, tanto en boticas, oficinas farmacéuticas privadas y públicas, cuáles son las temperaturas de los productos que manejo. Eso es algo que también debo de tener, que no lo exige la DISA todavía, pero que lo debo de tener porque es la forma como yo voy a poder organizar mis áreas de almacenamiento. Ubicación de los almacenes, a nivel de lo que viene a ser las entidades del Estado, tenemos un laboratorio nacional, regionales, macro, regionales, red y los locales, ¿no? Como están estructurados. Ahora ya almacenes especializados también, pues, ¿no? Tenemos acá cómo se van distribuyendo los productos de tramo a tramo, ¿no? Central, el transporte, regional, transporte, local, paciente, ¿sí? Entonces, estos movimientos que se hacen al producto tienen que garantizar nuevamente seguridad y eficacia del producto que está transportándose. Acá tenemos un almacén nivel central, cámaras frigoríficas, capacidad para almacenar productos para ambos periodos, se dispone de equipos frigoríficos para congelar paquetes fríos o recomendados, ¿no? A nivel regional, está habilitado con cámaras frigoríficas y depende de la población, dispone de refrigeradoras, congeladoras y conservadoras de vacunas y debe contar con equipo adicional para congelar paquetes fríos, aire acondicionado y la planta eléctrica de emergencia. Eso es lo que siempre tienen los almacenes, ¿no? Su planta eléctrica cercana, para ver lo que son los planes de contingencias. El nivel central, ubicado a centros y puestos de salud, tiempo central de 6 a 18 meses, regional de 3 a 6 meses y local de 1 a 3 meses, el tiempo que tienen ellos para poder mantener los productos. Las vacunas, las temperaturas, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes tipos de temperaturas y productos que se tienen que ir almacenando. Tenemos productos congelados de 15 a 25 y refrigerados de 0 a 8. Esto es lo que les decía, ¿no? Dentro de la nueva organización, los nuevos manuales que han salido, ya se regulan y se establecen cuáles son las áreas de la cadena de frío para almacén especializado. Entonces, tenemos un hall máximo, un promedio de 12, que es lo mínimo que pide la norma, una oficina administrativa, un área de soporte técnico de 15 metros, un área climatizada de 30, un área de cámara fría de 30, área de carga y descarga de 50, servicio higiénico de personal de 2.5. Entonces ya nos están dando, si bien es cierto la UPS no está aprobada todavía, la UPS farmacia, pero esto sí está aprobado. Y estos son los ambientes que debe de tener las diferentes áreas de un establecimiento de salud, de acuerdo al nivel de complejidad, ¿sí? Entonces con esto ya uno puede ir proyectando, ¿no? En sus requerimientos ya basado en una norma. Entonces ya no es de que a mí se me ocurre que yo quiero, no, este es lo mínimo que debo de tener, pero esto va a ir de la mano con la capacidad cúbica que tenga que almacenar. Igual, ¿no? Y acá ya se indica lo que debe contener cada área. Por
área climatizada, carro para el transporte, extintor, tramo para vacunas, área de cámaras frías, mesa metálica, sillas, etc. Y nos van diciendo qué es lo que debo de tener, qué cantidad debo de tener como mínimo. No es que es eso nada más, es lo mínimo que puedo tener. De ahí es a más, pero si yo quiero más, tengo que justificar. Probablemente pueda justificar con la capacidad de volumen que uno tiene. ¿Qué ha pasado y por qué se trabaja bastante con las buenas prácticas? Así como farmacovigilancia, ¿no? Farmacovigilancia salió por muchos problemas que hubo con el fármaco post-comercialización, como talidomida, ¿no? Igual acá. En Yemen, en 1997, la insulina fue administrada a 72 infantes en lugar de una vacuna de PT. ¿Por qué? Porque almacenábamos vacunas con medicamentos. Igual, en Guatemala, en 1999, un niño fallece sospechoso de uso como diluyente de la vacuna antisarampión un neurobloqueador muscular, succinilcolina. Esto pasaba o pasó ¿por qué? Porque mezclaba los productos. No tenía un área específica para vacunas y un área específica para productos farmacéuticos. Entonces es por eso que se da la necesidad de trabajar con áreas externas o áreas separadas para lo que son vacunas, para evitar estos problemas que se han presentado. Bolivia, 2004, 3 niños fallecen, se utiliza como diluyente un neurobloqueador, succinilcolina. O sea, como diluyente de la vacuna se utiliza este producto. Entonces, estos problemas reportados, y es más, la cultura del reporte en nosotros no es frecuente, y es lo que tenemos que hacer. Si yo no reporto por farmacovigilancia, por tecnovigilancia, no voy a poder tener estos indicadores. ¿Qué pasa? ¿Sí? Tanto en la oficina farmacéutica pública como privada pasa. Entonces, es lo que yo debo de tener en cuenta de que es importante. Así de repente diría, no, pero es el único caso ahí, pero yo no sé cómo está Iquitos, yo no sé cómo está Lima, de repente al sumar son más. Pero sí, siempre voy a decir, es el único caso, no lo hago ahora, lo haré después. No creo que sea importante, es importante. Es por eso de que ahora se exige farmacovigilancia. Posteriormente también ya saldrá tecnovigilancia porque todavía está en proyecto. Pero ya existen los formatos y podemos trabajar. Lo que debemos hacer es trabajar en el llenado y poco a poco vamos a ir mejorando nuestro reporte. Pero tenemos que empezar. Algoritmo de actualización ante la mala función de la cadena de frío en un punto de vacunación, ¿no? Por ejemplo, acá se puede restablecer. ¿En qué tiempo se restablece el fluido eléctrico? Si es sí, marcar las vacunas para evaluarla. Igual, si se fue la energía eléctrica, se tienen que marcar para ir evaluando si están, y se comparan, ¿no? Se compara lo que viene a ser la dilución de un producto que ha estado en buen estado de conservación, que no ha tenido esta fluctuación, con una vacuna que ha tenido una fluctuación. Y se deja por un tiempo. ¿Cómo se diluye? 6 horas, 3 horas, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada producto. Y de acuerdo a eso, yo puedo determinar si mi vacuna, con un aleatorio, está dentro de las características o no. Si veo que hay una precipitación o no hay, si dice que tiene que ser líquido transparente y lo veo lechoso, automáticamente el lote lo voy a poner en cuarentena para que sea evaluado y de acuerdo a eso se proceda a la baja o eliminación del producto si es necesario. Los planes de contingencia que veíamos hace un momento y les decía, la cadena de frío involucra actividades que se deben programar en el plan de acción. La supervisión es imprescindible para detectar problemas de terreno y brindar soluciones. El propósito es apoyar y mejorar las actividades de cadena de frío mediante procesos. Entonces, los planes de contingencia, como su nombre dice, es ¿qué hago ante una eventualidad? Ante procesos que se pueden presentar de repente nunca, pero de repente sí. ¿Qué hago? Entonces tengo que estar preparado. Lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué hago? Lo que preguntan algunos inspectores en la supervisión. ¿Qué hace, doctora, si se le va el fluido eléctrico? No, yo estoy cerca de áreas críticas. Pero si su motor no funciona, ¿qué va a hacer? O sea, me lo ponen trágico, pero puede pasar. Y pasó, ¿ah? El motor no funcionó, supuestamente a los 3-4 minutos como máximo debe encender. Demoró el motor en encender, el equipo electrógeno demoró 30 minutos. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, el personal técnico, que gracias a Dios tiene bastante experiencia, pasaron los 5 minutos, automáticamente lo sacaron al conservador, ¿sí? Y lo trasladaron, pidieron la llave de emergencia de almacén, que está externo y que sí tenía fluido eléctrico normal, porque solo era esa zona, y trasladaron los productos al almacén. Entonces,
la reacción fue rápida, pero ¿por qué? Porque ya se le había capacitado al personal, el personal de bastante experiencia y ya conoce, ¿no? Pero las preguntas a veces que nos hacen, uno dice, no, son jaladas de los pelos, ¿por qué me pregunta esto el inspector? ¿Quiere molestar? No es eso, o sea, es porque se da, y es la experiencia que ellos tienen porque es su día a día. Entonces, ahí recordamos mucho lo que nos había dicho una doctora, ¿no? Entonces sí, tenía mucha razón, los planes de contingencia. Y gracias a eso, porque cuando fueron a hacer una inopinada, nos dieron, mientras que se iban a las demás farmacias, yo estaba en la farmacia de dosis unitaria, me dieron aproximadamente media hora para presentarle, ¿no? Para que vean la intención, porque lo que el inspector, a ver, corríjame doctora si me equivoco, es lo que evalúa es la intención también del profesional. O sea, la intención también vale en una inspección, es decir, el químico farmacéutico, que es nuestro colega, va a ver qué tanto me comprometo a mis procesos. Entonces me dieron media hora para armar mi plan de contingencia y automáticamente con todas las preguntas que me hizo empecé a vaciar información, ¿no? Y llevarle mis buenas prácticas, mi POE, mi nuevo POE, hecho en 30 minutos para que la doctora vea que ya existía la intención, con el compromiso de enviarle el correo electrónico, ¿no? Porque ya era un compromiso personal, era una confianza de persona a persona. Pero me sirvió porque capacité y pasó a los 6 meses. Y me sirvió. Nunca había pasado, siempre se prendía el equipo electrógeno, pero esta vez no. Entonces, son experiencias vividas que te enseñan a tener que pensar en todo lo que puede pasar. Puede ser que nunca pase, pero puede ser que sí. Sigamos. Acá tenemos un plan de contingencia, contar con un grupo electrógeno, es lo primero que uno coloca, ¿no? En el caso de boticas y farmacias y droguerías, ¿cómo van a hacer ellos? No les sale a cuenta. No les sale a cuenta. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces contratan un servicio de terceros y tienen que demostrar. Es decir, por ejemplo, yo digo, yo director técnico he validado y he evaluado y he calificado que mi equipo así fluido eléctrico conserva máximo 3 horas. Entonces tengo hasta 2 horas y 30 minutos para que llegue el equipo electrógeno y 15 minutos para instalarlo. Máximo. Es lo máximo. Para poder garantizar que el producto no pierde su cadena de frío. Entonces, ¿qué se hace? La droguería, la empresa tiene que demostrar que ha terciarizado el servicio si es que no lo tiene, ¿no? Si es que yo no quiero comprar el grupo electrógeno porque me sale muy caro mantenerlo, pero tengo que demostrar y que se tiene que cumplir en los tiempos establecidos. Es decir, contrato un servicio, pero para que ese servicio sea las 24 horas, para que me brinde ese tipo de atención. Y hay empresas en Lima que ya están en esto, así como hay empresas que ya están trabajando y calificando sus transportes, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ya están calificando también ello, ¿no? Luego, contar con un sistema de alarma acústico de activación inmediata después de producirse la falla debe ser acondicionado automáticamente, lo que veíamos hace un momento, lo que llaman por teléfono, o sea, eso sí lo tengo que tener implementado. Si yo tengo una droguería, sí, que tiene productos farmacéuticos que mantienen temperatura controlada, tengo que garantizar cómo me entero si que la droguería está cerrada. Si mi droguería funciona de 8 a 6 y el problema sea a las 12 de la noche, ¿cómo yo garantizo de que voy a saber de que está pasando esto en la droguería? Entonces tengo que activar mis alarmas, tengo que adquirir esos software para poder garantizar. Hacer reconocimiento de todo el personal, tanto profesional y técnico como administrador del plan de emergencia. ¿Cuál es el plan de emergencia? Tengo que sociabilizar. En caso de que falte el fluido eléctrico, supere la vida fría de los equipos, proceder con el plan de contingencia, ¿no? Lo que les decía, tengo que evaluar cuál es el tiempo de vida que tiene mi equipo sin el tiempo que tiene, que conserva la temperatura fría del equipo una vez que se ha ido el fluido eléctrico. Coordinar con los responsables de mantenimiento y empresas eléctricas el tiempo que durará el retorno del fluido eléctrico, y si se estima que hay una falta de fluido eléctrico será mayor que la vida fría de los recipientes térmicos, debo proceder a trasladarlos al almacén. En el caso de, por ejemplo, de vacunas, a la DISA o el establecimiento más cercano. En el caso de droguerías tienen que también evaluar dónde lo pueden llevar, probablemente un almacén terciarizado, tienen que ver la forma porque tienen que garantizar que el producto mantenga su temperatura. Planes de contingencia, es deseable que se diseñen guías, se debe contar con una planta eléctrica de alta potencia necesaria, ¿sí? Unidades condensadoras, evaporadores de aire acondicionado, refrigeradores y congeladoras. El tanque de combustible de la planta de emergencia debe tener la capacidad suficiente para permitir el funcionamiento.
Es importante que los administradores y gerentes reciban un resumen de los informes de supervisión de manera que puedan realizar el análisis de la información recopilada. O sea, una vez que ya recuperé, que ya actué, tengo que analizar. Tengo que analizar si mi sistema funcionó, si tengo que mejorar algo, si mi proveedor cumplió, no cumplió, llegó a las justas, me quiso atender. O sea, todo eso tengo que ir evaluando posterior. Posterior a que ya resolví, tengo que hacer mi análisis de todo lo que pasó. Todo almacén debe contar con sistema de alarmas. La respuesta debe ser adecuada ante la activación de la alarma con el plan de emergencia, ¿no? Errores frecuentes. ¿Cuáles son los errores frecuentes que se presentan? Inadecuada preparación de paquetes fríos. A veces los paquetes no están muy fríos, que digamos, están todavía medio suavecitos, ¿no? Los geles no están duritos. Entonces tengo que ir evaluando cuál es la temperatura, cómo tiene que estar mi paquete frío para poder colocar en mi caja transportadora, ¿no? La temperatura inadecuada del refrigerador por el termostato, es el problema que tenemos los que tenemos equipos antiguos. Termostatos tienen que ser calibrados y esos termostatos son más antiguos que ya no hay ni forma de. Vacunas ubicadas inadecuadamente en el refrigerador, inadecuado monitoreo de temperaturas, altas temperaturas durante el transporte, altas temperaturas durante el almacenamiento, exposición de temperatura a congelación de vacunas. O sea, estos son problemas que se presentan en el día a día, que justamente las buenas prácticas de distribución y transporte buscan que esto en los traslados se garantice la estabilidad del tiempo, la temperatura. Refrigeradoras sin termómetros, temperaturas que no registran en forma adecuada y regular, almacenamiento de medicamentos y reactivos de laboratorio, hemoderivados, bebidas y alimentos, todo junto, ¿no? Que no debe de pasar. Uso de vacunas por más del tiempo recomendado. No se eliminan o desechan las vacunas que no han sido empleadas luego de la sección de inmunización.